Debido a su gran importancia, la ciudad de Roma constantemente se vio enfrentada a desafíos y ataques. Hoy veremos 6 veces en las que Roma fue saqueada. Los galos. La historia del primer saqueo de Roma está llena de mitos y leyendas, pero probablemente comenzó cuando la joven ciudad se vio envuelta en un conflicto con una banda de celtas galos liderados por el señor de la guerra, Breno. Breno y su alargada sombra amenazaban en el siglo IV a.C. a una incipiente república romana, comprimida en el centro de Italia y que intentaba expandirse a costa de sus vecinos. Etruscos, samnitas, ecuos y volcos acabaron durante aquella época dominadas por Roma. Por eso mismo, la ciudad de las 7 colinas mantenían relaciones tensas e incluso beligerantes con su vecino del norte. Los galos se establecieron en el valle del Po, que pasaría a llamarse la Galia Cisalpina, y echaron a sus pobladores originales, los umbrios. Pero la ambición de Breno no quedó satisfecha con ese territorio, sino que viendo la posibilidad de obtener un botín fácil, decidió invadir a su vecino, Etruria. Los etruscos, barajando entre las dos potencias que los acosaban, decidieron optar por el mal menor y pedir ayuda a Roma, ayuda que pudo llegar a tiempo. Sin embargo, Quinto Fabio, uno de los enviados de Roma, provocó la ira de los galos al matar a uno de sus cabecillas durante las negociaciones. Ante esta afrenta y la falta de represalias por parte del Senado romano, Breno montó en cólera y decidió llevar a sus ejércitos hasta la misma Roma. El 18 de julio del 390 a.C., las dos partes se enfrentaron a lo largo de las orillas del río Alia. Los romanos todavía tenían que perfeccionar el estilo de lucha que haría famosas a sus legiones, y muchos de sus hombres se dispersaron a la primera carga del ejército galo. El resto fue exterminado, dejando a Breno con un camino despejado hacia Roma. Sus hombres entraron a la ciudad unos días después y comenzaron con el saqueo. Mientras que los galos causaron estragos en el resto de la ciudad, los romanos sobrevivientes se fortalecieron en la cima de la colina Capitolina, repelieron varios ataques galos, pero después de varios meses de asedio, acordaron pagar 1000 libras de oro a cambio de que Breno y su ejército abandonaran la ciudad. Los romanos reconstruyeron después de la partida de los galos, pero la derrota en el río Alia dejó heridas profundas. Para el resto de la historia romana, el 18 de julio fue considerado un día maldito. Los visigodos. Roma se recuperó de la debacle gala y floreció durante casi 800 años, pero el año 410 después de Cristo marcó el comienzo de una caída larga e insoportable. En ese momento, el Imperio Romano estaba dividido y en declive. Las tribus germanas merodeadoras habían comenzado a incursionar en el Rin y el Danubio, y uno de ellos, un grupo de visigodos liderados por un rey llamado Alarico, ya había asediado a Roma en 2 ocasiones distintas. Por el año 408, el rey godo Alarico chantajeó al emperador Honorio pidiéndole dinero, y ante el cerco y la evidencia de que no se podía frenar el ataque visigodo, Alarico se retiró con un gran botín. En el verano del 410, el rey Alarico se cansó de que el emperador no le tuviera en consideración y puso sitio firme a Roma con 40.000 hombres. Roma estaba bien amurallada. Las murallas aurelianas fueron construidas alrededor del año 270 después de Cristo. Tenían unos 20 kilómetros de extensión, pero apenas tenían soldados para defenderla. Un grupo de esclavos rebeldes abrieron la puerta salariana y les permitieron entrar a la ciudad. Alarico y sus hordas procedieron a quemar edificios, asesinar aristócratas y robarlo todo. 3 días después de despojar a la ciudad de todos sus objetos de valor, se retiraron de Roma y desaparecieron por la vía Apia. El saqueo visigodo había sido relativamente controlado. Muchos de los monumentos y edificios más famosos de Roma quedaron intactos, y como los godos eran cristianos, permitieron a las personas refugiarse en las basílicas de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, aunque el saqueo de Roma fue leve, psicológicamente resultó devastador, pues acabó con el mito de la ciudad inexpugnable. A Roma aún se le concebía como la capital del mundo, y el cristianismo había hecho de ella su sede. Los vándalos. En el siglo II después de Cristo, los vándalos empezaron a enfrentarse al Imperio Romano. Participaron en varias guerras en la frontera romana, como las guerras marcomanas del río Danubio, que se prolongaron desde la década del 160 después de Cristo a la década del 180 después de Cristo. En el 406 después de Cristo atravesaron el río Rin y comenzaron a invadir la Galia, después la actual España, y a continuación el norte de África, capturando a Cartago, actual Túnez, en el 439 después de Cristo.
Genserico, rey de los vándalos, convirtió Cartago en la capital del reino y conquistó más territorios romanos en los años posteriores. Su ubicación estratégica en el Mediterráneo proporcionó una ventaja a los vándalos, que se convirtieron en una potencia naval formidable. Desesperado, el Imperio Romano reconoció a los vándalos y firmó un tratado que garantizaba que dejarían a Roma en paz. Pero el rey vándalo era un astuto observador de la desintegración del Imperio Romano. En el año 455 vio su oportunidad cuando Petronio Máximo asesinó al emperador romano Valentiniano III, quien había prometido previamente a su hija Eudocia al hijo del rey vándalo Genserico como parte de un tratado de paz. Genserico declaró la invalidez del tratado entre los vándalos y los romanos y marchó sobre la ciudad. Los romanos no tenían poder para detener su avance del ejército, por lo que enviaron al Papa Leo a negociar. El pontífice persuadió a Genserico para que no quemara la ciudad y a cambio a los vándalos se les permitió pasar por las puertas de Roma sin luchar. Genserico y su banda pasaron las siguientes 2 semanas reuniendo todo el botín que se podían llevar e incluso saquearon el palacio imperial y el templo de Júpiter Optimus Maximus. Fieles a su palabra, se abstuvieron de destruir edificios o lastimar a alguien, pero reclamaron a algunos prisioneros. La principal de ellas era la hija de Valentiniano, la princesa Eudocia, que luego se casó con el hijo de Genserico de acuerdo con su tratado anterior. Los ostrogodos. Luego de la expulsión del último emperador de Occidente en el 476 después de Cristo, ese vasto territorio que quedó huérfano fue disputado entre bizantinos y ostrogodos, en los que las crónicas llamarían la guerra greco-gótica. El emperador oriental Justiniano logró recapturar la región durante el siglo VI, pero la resistencia ostrogoda más tarde regresó de la mano de Totila, un líder magnético que unió a los godos bajo su bandera y sitió Roma. El rey Totila aprovechó la debilidad de las fuerzas romanas en Italia y la división del mando entre varios generales para apoderarse metódicamente de los territorios perdidos. Roma vuelve a ser el punto neurálgico del conflicto dada su importancia política y simbólica. Es entonces la ciudad defendida por Besas y desde 545 está sujeta a un bloqueo cada vez más estricto por parte de los ostrogodos. Dentro de esta, los sitiados se encuentran en una situación desesperada. El 17 de diciembre del 546 después de Cristo, 4 soldados isaurianos de la guarnición desertaron y abrieron la puerta asinaria a Totila y sus tropas. Besas y sus hombres tienen tiempo suficiente para huir antes del saqueo de la ciudad. Los ostrogodos pasaron varias semanas altamente rentables saqueando la ciudad, pero a pesar de haberse comprometido previamente a convertir a Roma en una pastura de ovejas, Totila evitó su demolición cuando partió a principios del 547. Incluso con la mayoría de los edificios aún en pie, la alguna vez gran metrópolis fue convertida en una ruina estéril. Los normandos. Era el año 1084 y Enrique IV había sido excomulgado por segunda vez por el Papa Gregorio VII. La primera había sido en el año 1076 en la llamada Querella de las Investiduras. Y por represalia, Enrique IV convocó una asamblea de obispos fieles a él, quienes depusieron a Gregorio y nombraron el antipapa Clemente III. Gregorio VII se encerró en Castel San Angelo y pidió ayuda al rey normando de Nápoles, Roberto el Guiscardo. Roberto apareció bajo los muros de Roma con un ejército de 36.000 hombres. Su ejército había avanzado fácilmente a lo largo de la vía Apia y más allá de las murallas había recorrido el camino que iba desde Letrán al Coliseo y luego por la calle recta llegó a Castel San Angelo. Pero su furia se desató cuando se dieron cuenta de que muy poco quedaba en Roma tras el paso de los mercenarios germanos de Enrique IV. Guiscardo fácilmente capturó la ciudad y rescató al Papa, pero sus soldados fueron recibidos como enemigos por la ciudadanía romana. Cuando el pueblo se levantó contra él, Guiscardo aplastó la revuelta y permitió que sus hombres satisfagan su ansia de saqueo. Incendios estallaron en toda la ciudad y muchos de sus habitantes fueron vendidos como esclavos. Las fuentes difieren en cuán destructivo realmente fue el alboroto de 3 días, pero algunos historiadores más tarde culparon a Guiscardo y sus normandos por la demolición de muchos de los monumentos antiguos más valiosos de Roma. El Sacro Imperio Romano.
Nos situamos en el año 1527, momento en el que el Imperio Español dominaba el mundo. Previamente, algunas derrotas significativas habían aumentado los desacuerdos con su gran oponente, Francia, país que no dudó en entablar relaciones con otras desaventajadas naciones ante el ingente poder español. Fue precisamente bajo este contexto cuando se crearían alianzas como la Liga del Cognac entre Francia, Venecia, Inglaterra, el Ducado de Milán, Florencia y el mismísimo Papa Clemente VII. No pareció gustar demasiado a Carlos I de España y V de Alemania. Poco pudieron hacer los ejércitos aliados ante el gran ejército español, uno de los más grandes y fieros de aquel entonces. Así, los españoles obtuvieron un gran número de victorias que evidenciaban su supremacía sobre el resto de las naciones de la Liga. No obstante, tras derrotar al ejército francés en Italia, se encontraron con un problema de fondos, algo evidente teniendo en cuenta los costes de las guerras. Así los soldados, unos 34.000, se quedaron sin cobrar sus honorarios por prestar valientemente sus armas y destreza a la corona española. Para mantenerlos en marcha, su comandante, el duque de Borbón, les había prometido la oportunidad de saquear Roma. Los soldados emprovecidos llegaron el 6 de mayo y lanzaron un asalto. El duque murió durante los combates, pero sus hombres violaron las murallas e invadieron la ciudad. La Guardia Suiza del Vaticano fue casi aniquilada durante una famosa última resistencia cerca de la Basílica de San Pedro. El Papa Clemente, por su parte, se vio obligado a escapar a través de un túnel secreto y encerrarse en el invencible castillo de San Angelo. Una vez dentro de Roma, el ejército sin líder se convirtió en una turba sedienta de sangre. Los edificios fueron saqueados y quemados. En el momento en que el ejército imperial finalmente salió de la ciudad, Roma estaba devastada y la mitad de sus 55.000 habitantes quedaron sin hogar. El golpe cultural fue igualmente severo. Muchas obras de arte de valor incalculable fueron destruidas o desaparecidas. Algunos estudiosos han utilizado desde entonces el saqueo de 1527 como la fecha final oficial del Renacimiento italiano.